Saludos a todos los amigos que nos sintonizan en este programa. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la burocracia versus meritocracia. Porque es importante, tenemos que visualizar este tema, porque la situación es constante y diario, ¿no? Donde tenemos que encontrarnos con la burocracia en las instituciones públicas y que hay muchas veces la burocracia significa, pues, ¿no?, en latín, oficina, o el poder de la oficina, porque es necesario en todas las instituciones, en toda la sociedad, que exista la burocracia, pero una burocracia que realmente aporte y solucione los problemas. Con ese fin prácticamente se ha creado esta instancia que es la empleocracia, la burocracia, sobre todo en los entes particularmente estatales. Ocurre que en nuestra sociedad la burocracia prácticamente se ha convertido, pues, muchas veces hasta en cuestión negativa, porque lejos de ayudar a solucionar problemas, te crean muchos más problemas. O sea, no te solucionan problemas, sino no te crean más problemas. Entonces, esa es la ineficiencia que existe en nuestra burocracia, particularmente en nuestro país. Seguramente también ocurre en otros países, sobre todo menos desarrollados. También será burocracias eficientes en algunos países que realmente dan soluciones, que resuelven los problemas. Entonces, esto nos tiene que llamar también a reflexionar tanto a los que están ocupados en la burocracia estatal, que ellos, su misión es resolver los problemas, ayudar, servir a la sociedad. A la vez también son servidores públicos. Entonces, lo que ocurre en nuestra sociedad lamentablemente es, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es una cuestión negativa. La burocracia te pone trabas, no resuelven tus problemas, no te orientan, no te explican las cosas, no te solucionan finalmente los problemas, sino alargan los problemas, y la sociedad, los ciudadanos, cuando van a una oficina a hacer cualquier trámite o gestión, tienen que muchas veces perder el tiempo. Por eso la burocracia tiene que ser ágil, expeditivo, ¿no es cierto?, para que pueda ayudar a las cosas, cómo tiene que hacer el gestionante, el gestor, el que viene en busca de ayuda, deben orientarle, ¿no es cierto?, como debe ser. Ese tema es bastante preocupante en nuestra sociedad actualmente, y eso nos tiene que también, que la sociedad, tenemos que exigir a las instituciones públicas, particularmente las instancias, ¿no es cierto?, gubernamentales, tienen que dar mayor capacitación a la burocracia, o sea, a los empleados públicos, para que de esa manera, pues, puedan servir eficientemente a los ciudadanos y a la población en general. Ello ocurre, pues, lamentablemente, porque no hay una cultura, ¿no es cierto?, burocrática, ¿no?, para que las personas dedicadas a este tipo de trabajo en las instituciones, en las oficinas, ¿no es cierto?, conozcan sus deberes de ser servidores públicos y que realmente sirvan al pueblo, a la población y a los ciudadanos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tanto se habla de la meritocracia. Por eso acá titulamos este programa Burocracia versus meritocracia.
En muchas oportunidades nuestras autoridades, cuando candidatean, ¿no es cierto?, tanto nacional, regional, local, manifiestan y se pronuncian de que en su gestión va a haber meritocracia, va a haber, ¿no?, la gente que va a entrar a las instituciones públicas, a las diferentes instancias, van a ingresar por mérito propio, lo cual pues no ocurre, ¿no? Todo queda en ofrecimientos, en promesas, en campañas, pero en la práctica ocurre lo contrario, ¿no? Los funcionarios, las autoridades electas, lo que hacen es llevar a sus amigos, convocar a sus amigos, pues en torno, ¿no es cierto?, para que le ayuden en la gestión. Cuando en muchas oportunidades algunos darán resultado, algo positivo, pero en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría, no lo hacen, ¿no? Lo hacen lo contrario. Por eso viene el fracaso, ¿no?, el desprestigio de la autoridad, la poca eficiencia, ¿no es cierto? Entonces eso al final crea problemas, o sea, crea prejuicio a la sociedad, estancamiento, no hay, ¿no es cierto?, proyectos o gestiones que se puedan agilizar, porque los funcionarios y los empleados públicos no están capacitados o no tienen pues una cultura de servicio a la sociedad. ¿Eso por qué? Porque no hay una capacitación permanente, no están formados los empleados públicos o los funcionarios que aparecen en los gobiernos de turno, no conocen, simplemente se dedican pues a trabajos, no sé, ¿no?, que no permiten el desarrollo o la atención eficiente en las instituciones, en las oficinas públicas. Entonces, lo que se tiene que hacer es pues realmente que ingresen a las instituciones públicas, a la burocracia estatal particularmente, gente que realmente esté capacitado en diferentes espacios, de diferentes instancias, ¿no es cierto?, para que puedan atender de mejor forma y que sean pues realmente los que solucionen los problemas, no que crean problemas, porque en muchos casos en esta sociedad se crean problemas, ¿no? Uno va a una oficina, no querer que sus trámites, sus cuestiones se agilicen, pero sin embargo te están dando vueltas o no los encuentras, ¿no?, o te derivan a otra oficina, estás en ese plano totalmente entrampado. Entonces acá tiene que haber un trabajo bastante profundo de las autoridades, de los entes, sobre todo del Estado, para que puedan primero capacitar, preparar los cuadros, los servicios públicos que realmente nos sirvan, nos ayuden a solucionar los problemas. Y la meritocracia que tanto muchas veces se pregona, pero no se cumple en su país, ¿no? Empezando el gobierno nacional, regionales, locales, ¿no? Entran empleados o funcionarios o trabajadores por favores políticos, por haber apoyado en la campaña, por haberse, ¿no es cierto?, identificado con su candidatura. Entonces, pues simplemente por amigo o por amistad o por favores políticos, al final pues en la gestión, el trabajo que realizan, no lo hacen como debe ser, o sea, como un funcionario debe actuar, que debe funcionar, por eso se llama funcionario, ¿no es cierto? Tiene que ser funcional, que sea ejecutor y también que sea eficiente. De esa manera pues nos ayudan a resolver problemas y también los proyectos, los programas que se planifican se hagan eficientemente. Todo esto es un problema en la sociedad. Lejos de ayudar, ¿no?, estancan, detienen los trámites, los proyectos, y eso va pasando año tras año,
y eso ocasiona un problema, un atraso en nuestra sociedad. Entonces todo eso tiene que cambiar. Ojalá en el tiempo, ¿no?, haya esa preocupación y esa priorización en las instituciones públicas, que nuestra burocracia que realmente nos sirva, ¿no?, como solucionadores del problema, no los que ocasionan más problemas. Es más, los trabajadores estatales, cuando tienen su permanencia laboral, tenemos muchos conocidos, ¿no?, hasta amigos tenemos de funcionarios, de empleados públicos. No será el total, pero en un 90% esta es gente ineficiente, o por lo que tienen trabajo permanente, estabilidad laboral, ya se creen pues los dueños de la institución. Y no puedes ni exigirles, ni demandarles, ¿no?, porque ellos son los que hacen y deshacen, supuestamente. Esas cosas pasan. Entonces, esos amigos que llegan a las instituciones públicas por esas circunstancias de amigo o favores políticos, ¿no?, a la larga se quedan permanentes ahí. Una gestión de 5 años, 4 años, ¿no?, laboran, después buscan su permanencia laboral. Entonces, ahí prácticamente su labor, ¿no?, cotidiano es pues, ¿no?, casi improductivo. No hay producción, no hay resultados. Entonces, el perjudicado somos la sociedad, los ciudadanos, que buscamos soluciones en diferentes instancias, en las municipalidades, en los regionales, en los ministerios, en el Ejecutivo Nacional, el Legislativo, ¿no es cierto? Entonces queremos pues una burocracia que sea preparada, capacitada, ¿no?, realmente con mérito, ¿no?, que si tanto se habla de meritocracia, entonces debemos, ¿no?, orientarnos y apuntar por ese lado, de que lo meritorio sea pues la eficiencia, ¿no es cierto?, en el trabajo, en el apoyo y en la solución de problemas. Entonces, amables oyentes, este programa, de alguna medida, estos pequeños apuntes, esclarece y también llama a la reflexión a los trabajadores, empleados públicos, a los funcionarios, a las mismas autoridades, porque ellos también, ¿no?, uno llega a esa autoridad, a veces no sabe ni atar ni desatar, no sabe ni siquiera seleccionar a sus trabajadores con quienes debe rodearse para poder desarrollar las propuestas que llevan como autoridades. Entonces, eso tiene que pues cambiar. Creo que en estos tiempos no podemos estar perdiendo, ¿no es cierto?, con gente que realmente no está preparada, no está capacitada para asumir responsabilidades tan importantes y fundamentales como es la solución a los problemas. Y también ahí vemos en instituciones públicas pues casi trabajadores o empleados públicos, la burocracia casi parasitaria. No aportan nada, no tienen resultados, y pareciera también en muchos casos, ¿no es cierto?, los funcionarios o las autoridades que llegan a las instituciones como cabeza de esa institución, no sé si en algunos casos tienen, no sé, miedo o no tienen confianza con los trabajadores que están permanentemente en esas instituciones, que son trabajadores estables, trabajadores o empleados públicos. No prefieren llevar a otra gente, ¿no?, para encomendar diferentes trabajos. Entonces, muchas veces los trabajadores, los empleados públicos, están a un lado, ¿no?, ni siquiera para hacer los proyectos. Yo veo, ¿no?, de experiencia propia en las instituciones que veo, de que hay muchos profesionales, entre abogados, arquitectos, ingenieros, economistas, contadores, proyectistas, ¿no?, tienen formación profesional, pero sin embargo, lo que hacen las autoridades es contratar a terceras personas, ¿no es cierto?, a las consultorías,
para ejecutar o para realizar unos proyectos. Habiendo personal a esas instancias para que ellos que muy bien pueden ejecutar cualquier proyecto porque para eso están preparados, ¿no? Hay ingenieros. Entonces muchas veces nos hace pensar de que esa gente que están trabajando permanentemente en las diferentes áreas, ¿no es cierto?, de proyectos, por ejemplo, saben o no saben lo que tienen que hacer. Y que lejos de estar contratando gente externa, consultorías, deberían ocupar todo ese pool de funcionarios o trabajadores permanentes o contratados que tienen que desarrollar proyectos que necesitamos, que la ciudad necesita, en diferentes áreas. Proyectos de vías, de puentes, obras de gran envergadura para esta región, por ejemplo, ¿no? Pero no lo hay, ¿no? Por un ejemplo concreto, por ejemplo, ¿no? Para realizar los estudios de saldo de obra, por ejemplo, de la Hospital de Lorena, ¿no? Lo que han hecho es contratar a una consultoría externa, ¿no es cierto? Y hay una serie de problemas incluso ha habido ahí. No problemas de observaciones en los proyectos de saldo de obras que ha realizado esa empresa consultora, ¿no es cierto? Y acá decimos, pues, ¿y por qué no hay capacidad? ¿O qué es lo que ocurre con los trabajadores, con los profesionales empleados, trabajadores contratados en las diferentes instituciones, como en la región, en los municipios, por ejemplo? Entonces, aquí se dedican pues todos los días, porque lo que ellos cobran mensualmente es sagradito, no sé, su sueldo, aunque no será grande, pero tienen su sueldo permanente. ¿De qué cosa cobran? ¿Cuál es el resultado? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Qué hacen todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años? ¿A qué se han dedicado? ¿Qué proyectos han logrado ejecutar? ¿Qué cosas han hecho? Entonces, toda esta problemática no se ve, o sea, nadie, ¿no?, enfoca este tema que es tan preocupante, porque todos los días nos topamos pues, en cualquier institución pública, haciendo cualquier tipo de gestión, ¿no?, con estos problemas. Te dicen que mañana, pasado, al mes siguiente, vamos a hacer esto, pero constantemente uno tiene que estar ahí para poder exigir todos estos trabajos que deben realizar los funcionarios, los técnicos, los profesionales, ¿no?, para a fin que se realicen las obras, de que se prioricen. ¿No? Vemos ahí con bastante preocupación de que pequeñas obras que se hacen y no se ejecutan los proyectos en su debido tiempo. Eso ocasiona gasto extra, ¿no es cierto? Porque cada proyecto que no se hace en su oportunidad tiene que modificarse, tiene que haber costos adicionales a ese proyecto. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque hay una ineficiencia, ¿no es cierto?, de los técnicos, profesionales que están encargados de hacer proyectos. Y también los que hacen los trámites administrativos, ¿no es cierto?, no lo agilizan. Entonces, ese es un problema burocrático, ¿no es cierto?, negativo. Como siempre reiteramos, de que lejos de ser solución, muchas veces es un problema. Y esa es la situación de la burocracia, y esperemos de que en el futuro, ¿no?, las autoridades tomen conciencia de que realmente los que tienen que ingresar a estas instituciones públicas, a ser servidores públicos, tienen que ser con meritocracia, con mérito propio, con su capacidad, con su conocimiento, su experiencia, para que pueda resolver los problemas en su oportunidad, en forma eficiente. Entonces, eso es nuestra recomendación, hablando de esta
de este tema de la burocracia versus meritocracia. Alguna vez tiene que haber concursos, ¿no? Las capacidades, gente que realmente merece ese lugar debe estar ahí para responder, para demostrar con resultados o trabajos o labor. Nosotros somos trabajadores de un sector donde también el trabajo tiene que ser eficiente, cumplido al día. Si no has trabajado de acuerdo a ese rendimiento mínimo, ¿no es cierto?, no te van a pagar el salario que tú mereces o lo que está establecido. Si no te descuentan, si no cumples esa labor adecuadamente, ¿no es cierto?, al día. Y eso debe ser así, porque si no, pues cómo avanzamos con los proyectos, en las obras principalmente, ¿no es cierto? Y toda obra que hace una institución pública, lamentablemente, pues, es interminable. Caso concreto, ¿no? Ponemos ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. La vía, por ejemplo, de circunvalación noroccidental. Ocurre que esta obra ha sido iniciada hace bastante tiempo. Han pasado, ¿no es cierto?, tres gestiones para la repavimentación, arreglo algunas partes de esta vía principal. ¿Qué cosa se ha hecho, no? En 3 gestiones, recién ahora ni siquiera han concluido el 100%, ¿no? Porque hay tramos que se han dejado de lado, o sea, ahí están. En 3 gestiones, ¿en cuánto tiempo? Son 12 años. Supongamos que sea 10 años, que en 10 años una obra de esta dimensión se puede hacer. Creo que esto tranquilamente podría acabar pues mínimamente en 3 años, eso, por mucho todavía. Entonces, todas estas cosas, ¿no?, nos preocupa y a la población sentimos mal porque cuánto de presupuesto demanda esto cada año y cuánto de sobrecosto ocasiona todos estos trabajos, no solamente en esa obra que estoy mencionando, sino que también en muchos otros. ¿Qué pasará pues también en las obras en provincias, diferentes comunidades o distritos en esta región, por ejemplo, y a nivel nacional? Se repite esta situación porque no tenemos, ¿no?, gente con mérito que estén laborando en diferentes instituciones y promoviendo y gestionando y eficientemente prácticamente resolver los problemas. Entonces, esperamos de que en los siguientes años las siguientes autoridades puedan realmente preocuparse de esta parte, porque de eso depende la eficiencia, la capacidad de una autoridad en su gestión. Si digamos que una autoridad se rodea de buena gente, son trabajadores con mérito propio, funcionarios que realmente funcionan, entonces ellos van a salir prestigiados, ¿no es cierto? De lo contrario, terminan su gestión desprestigiados. Entonces acá tenemos que ver primero la eficiencia y también el prestigio de una autoridad o un funcionario. Entonces, eso es lo que falta en nuestra sociedad. Y esperamos, reitero, de que en los siguientes años las siguientes autoridades tengan que ver por ese lado. Y también la población organizada tenemos que fiscalizar eso, exigir, demandar, darle la posibilidad de participar en lo que es en la vigilancia ciudadana, en presupuesto participativo, fiscalizando, aunque muchas veces eso no les gusta a las autoridades. ¿Por qué no les gusta? Porque por medio pues de alguna cuestión. Porque si una autoridad trabaja transparentemente, no tendría ningún problema, ¿no es cierto?, de ser fiscalizado, que la población participe, invitar a la población a abrir el espacio para que la población realmente participe, fiscalizando, apoyando, exigiendo, demandando,
Y eso sería lo más importante, lo más indicado. Queremos cambios realmente para que esta situación ocurra. Y eso va a posibilitar de que nuestra sociedad se desarrolle de mejor forma, que tengan autoridades y funcionarios eficientes y que concreticen sus propuestas de campaña, de política, partidario, hagan una buena gestión de eso. Eso va a ser pues un logro importante para que eso también en el tiempo perdure, ¿no? Como partido político o como político, como persona, como funcionario, tenga prestigio y que sea valorado de acuerdo a su trabajo que ha desarrollado. Esperemos pues de que eso se haga así en el tiempo, y nosotros como población también tenemos que participar, demandar, exigir para que todo esto pueda cambiar y dejar de lado esta cuestión tan negativa que es, ¿no es cierto?, de rodearse con amigos, y al final la gestión sale ineficiente y un desprestigio para la autoridad misma. Entonces creo que eso debe cambiar. Bueno, eso hemos desarrollado el día de hoy. Estaremos en los próximos programas tocando también otros temas que también es sentir de la población, sentir de los ciudadanos, que muchas veces sentimos preocupación viendo toda esta problemática en nuestras instituciones públicas. Muchísimas gracias.